El beso que nos destruyó, como un impulso en una noche de fiesta, rompió nuestra amistad de toda la vida, arruinó a un amigo y cambió nuestros destinos para siempre. Soy Carolina, tengo 25 años y vengo a desahogarme sobre cómo un beso que no planeé cambió todo y nos costó a 3 amigos lo que más queríamos. Nunca imaginé que algo así, nacido de la curiosidad y la confusión, nos arrancaría a Jorge del mapa y construiría una vida nueva para Aleja y para mí. No busco excusas, vengo a contar, a sentir y a intentar entenderme. Recuerdo la primera vez que los vi como si fuera una fotografía antigua a la que le faltara color. Llegué al colegio con una mochila grande y el corazón pequeño, dispuesta a pasar desapercibida. Eran ellos quienes me encontraron en el recreo, quienes con una sonrisa transformaron mi silencio en conversación. Jorge tenía esa confianza que ocupaba el espacio de la habitación entero. Alejandra se movía con la seguridad de quien sabe que la va a mirar todo el mundo, incluso antes de entrar. Me ofrecieron un lugar en su grupo de inmediato y yo acepté como quien atrapa una tabla en medio del mar, con alivio. Las aulas olían a tiza y a libros viejos. El sol de la tarde entraba por los ventanales y hacía brillar el polvo como si fueran pequeñas estrellas. Jorge siempre traía su camisilla de deporte aun cuando no había educación física, su pelo siempre ligeramente alborotado y esa sonrisa socarrona. Aleja dedicaba tiempo a arreglarse y a peinarse, y parecía una escena ensayada de cuidado y perfección. Yo, por mi parte, aprendí a escuchar más que a hablar, me convertí en ese lugar seguro sin pretensiones para los dos. Pasábamos horas hablando de cosas banales, de sueños que no sabíamos si algún día cumpliríamos, de películas, de música y de promesas chiquitas. Durante el colegio todo parecía sencillo y eterno, creíamos que la vida era una carretera recta. Nos convertimos en el tipo de amigos que se saben los chistes y los silencios del otro. Yo sentía que equilibraba la balanza del grupo. Cuando Jorge se exaltaba o Aleja se apuraba, yo frenaba o acompañaba. Había ternura en esa simetría, nos protegíamos con la misma naturalidad con la que respirábamos. Llegué a pensar que, de alguna manera, yo era el ancla que evitaba que los extremos del grupo se desbordaran. La beca que recibí cambió mi mapa, de pronto todo el mundo se abría fuera de la ciudad que conocíamos. Me fui a estudiar medicina y eso me empujó a otro tipo de vida, no era solamente la carrera, era la independencia de miradas nuevas. Allá aprendí a decir mi nombre con voz diferente, gané confianza, aprendí a dialogar con desconocidos y a estar sola sin sentirme vacía. Tuve experiencias que me marcaron y me hicieron audaz, volví con ganas de comerme al mundo. No necesité contar todas esas experiencias para que se entendiera el cambio, bastó con que apareciera yo, distinta, y ellos lo notaran. Cuando regresé, la primera comida con ellos fue como una tarde robada al tiempo, nos reímos, recordamos, nos miramos con ternura. La noche que me arrastraron a la fiesta, sentí que era una prueba para esa nueva versión mía que quería demostrar que existía. Recuerdo las luces del lugar, la música que vibraba en el pecho y la sensación de que todo podía pasar. La llamada que recibió Jorge me dejó un espacio inexplicable en la noche, salió y la música continuó sin nosotros. Aleja y yo seguimos cantando, bailando y dejándonos llevar por la euforia del reencuentro. Bailé con Aleja y en un momento nuestras risas se convirtieron en algo más cercano. Un impulso me llevó a besarla. Ella me respondió con la misma intensidad y por un instante todo se detuvo. No fue planeado, fue un accidente emocional. La primera vez fue un beso largo que dejó un rastro de incredulidad y miedo mezclados con una curiosidad nueva. Cuando nos separamos, la sala de música se me vino encima y todo alrededor se volvió sonido amortiguado. Fue hermoso y aterrador a la vez. Al día siguiente la confesión llegó como un golpe suave y devastador a la vez. Aleja me dijo que ella y Jorge eran pareja. No supe qué decir, sentí que me rompían la certidumbre de una manera que no esperaba. Fue como descubrir que un cuadro que creías entender estaba pintado con otra paleta de colores. Me temblaron las manos cuando me lo contó, sentía vergüenza por haber actuado sin saber que ellos tenían un pacto, una historia que yo no había visto. Lo que vino después fue un desorden delicado, nos veíamos a escondidas, no tanto por la atracción física sino por la necesidad de sostener aquello que nos acudía. Teníamos momentos de ternura que dolían porque sabíamos que eran a costa de otra persona. Cada encuentro venía cargado de culpa y de una fascinación peligrosa. Nos reíamos, llorábamos, nos abrazábamos, y, en esas horas, me sentía viva y perdida al mismo tiempo. No puedo creer que haya pasado, le dije en voz baja una tarde, cuando el sol entraba por la ventana y la ciudad sonaba lejos. Yo tampoco, respondió ella. No sé cómo enfrentar a Jorge. Sentí que en la transgresión había una mezcla de sinceridad y traición que no sabía manejar. A veces me preguntaba si era mejor haberme quedado callada,
haber guardado ese impulso dentro y dejar que la curiosidad se apagara. Otras veces, cuando estábamos juntas y el mundo se volvía pequeño, pensaba que había descubierto algo esencial de mí misma. Esa contradicción me devoraba por dentro. Teníamos un equilibrio frágil, por las mañanas lo normal, por las tardes la culpa. Encontrábamos maneras de justificarnos, de consolarnos con palabras que a veces no llegaban a sostener lo que habíamos hecho. Y sin embargo continuábamos, como si la repetición fuera una manera de intentar entender por qué habíamos llegado hasta ahí. Aleja se mostraba confundida, arrepentida y, al mismo tiempo, determinada a no perder lo que sentíamos. Una tarde él llegó antes y nos encontró. La imagen de sus ojos, fríos y enormes, todavía me persigue. No gritó, se quedó mirándonos, como si la decepción le hubiera quitado la voz. Se dio la vuelta y se fue, y con su paso se llevó el sentido de lo que éramos los tres. La casa quedó helada, y el silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Nos miramos sin saber qué decir, intentando poner palabras a un dolor que ya no era solo nuestro, sino el de alguien que fue nuestro amigo. Lo buscamos en el parque de siempre y allí estaba, sereno como no le había visto nunca. Hablamos y le contamos, intentamos explicar y él escuchó como quien observa pero sin interrumpir. Cuando terminó de escucharnos, simplemente nos dijo que no quería ver a Aleja nunca más y se fue. A mí ni me miró. Su decisión fue firme, fría, definitiva. Nos quedamos con una mezcla de esperanza y terror, la esperanza de que quizá hablar arreglaría algo y el terror de que habíamos perdido irremediablemente al tercero de nuestro triángulo. Su partida marcó un antes y un después. Supimos por terceros que se fue de la ciudad. Aleja y yo nos quedamos con la sensación de vacío y una culpa que no se disolvía con el tiempo. Nos apoyamos la una en la otra y, con los años, decidimos formalizar, pero la ausencia de Jorge fue una sombra permanente. Había días en los que su recuerdo nos golpeaba como una ola, otras veces la vida seguía y el peso se hacía más tolerable. Mi trabajo como médica fue un refugio y un castigo a la vez. Salvar vidas me enseñó límites, y al mismo tiempo me recordaba mi propia fragilidad. En el hospital aprendí a nombrar emociones y a contener a otros, aunque a veces no pudiera contener las mías. Había noches en las que me sentía perdida entre guardias y recuerdos. Los pasillos del hospital, con su luz fluorescente y el olor a desinfectante, se convirtieron en un lugar donde podía ordenar mis pensamientos con la misma disciplina con la que trataba a un paciente. ¿Volverías a elegir lo mismo si pudieras?, preguntó Aleja una noche, mientras nos preparábamos café a las 3 de la madrugada. No lo sé, respondí con sinceridad. Hay momentos en los que siento que todo fue un delirio y otros en los que la verdad es que me sentí viva. Había dolor real en esa vida que habíamos construido, no por la relación en sí, sino por cómo se había tejido, por las consecuencias que tuvo para alguien que nosotros queríamos. La responsabilidad nos acompañó como una carga constante. A veces, en la consulta, veía a parejas orilladas al límite y pensaba en cómo una decisión impulsiva había desencadenado tanto daño. Esa conciencia me hacía más cuidadosa, pero no borraba lo que había pasado. Busqué ayuda profesional. Hablar con alguien imparcial me ayudó a organizar el caos. La terapia no quitó el remordimiento, pero me enseñó herramientas para vivir con él sin que me paralizara. Aprendí a diferenciar entre el arrepentimiento que te inmoviliza y el que te empuja a actuar de forma distinta. Empecé a trabajar en pequeñas reparaciones, honestidad con la familia, con amigos y conmigo misma. No era suficiente, pero era un comienzo. Mi familia intentó entender, algunos con más facilidad que otros. Hubo momentos de tensión, explicaciones a medias y silencios largos en las cenas. Aprendí a escuchar preguntas que no querían respuesta y a ofrecer explicaciones que sonaban torpes. No todos perdonaron, y eso también formó parte del proceso. Aceptar que no todos nos devolverían la confianza fue duro, pero real. Aleja tuvo que enfrentar también su propia familia, sus expectativas y el motivo por el que, en cierto momento, había preferido callar. Ella, que siempre había sido la más arreglada, la que planeaba todo con anticipación, se encontró a sí misma sin guión. Verla vulnerarse me conmovió y me preocupó. En ese proceso, fortalecimos una versión de nuestra relación que no se sostenía solo en la pasión, sino en la decisión de intentar ser mejores. En el trabajo, hubo días en los que la culpa llegó con fuerza. Viendo una familia despedirse de un paciente, sentía una punzada porque recordaba la ausencia de Jorge y aquello que le habíamos quitado. Otras veces, en la sala de espera, la empatía por las historias ajenas me recordaba que la vida es una suma de errores y aprendizajes. La medicina me regaló una perspectiva que, aunque no justificaba lo sucedido, me ayudaba a comprender la fragilidad humana. A menudo me pregunto en qué momento exacto se quebró la línea que separa lo permitido de lo prohibido.
Busco en conversaciones pasadas, en gestos pequeños, en silencios cómplices. Me parece que las grandes decisiones son un cúmulo de pequeñas rendijas por las que se filtra la incertidumbre. Si miro atrás, veo señales que no supe leer y otras que no quise ver. Si lo ves de nuevo, ¿qué le dirías?, me preguntó un amigo en una ocasión. Le pediría perdón, dije. No sé si será suficiente, pero sería lo mínimo. Hay días en los que me invade la sensación de haber vivido una doble vida, la médica centrada, profesional, y la chica que cometió un acto que cambió vidas. Esa dualidad es agotadora. He aprendido a ser honesta con mis pacientes, con mis colegas y, sobre todo, conmigo misma. Admitir errores no repara, pero es el primer paso para no repetirlos. Con el tiempo, la relación con Aleja maduró en formas inesperadas. Dejamos de sostenernos únicamente en el secretismo y empezamos a construir una convivencia basada en decisiones conscientes. Nos reímos de nuestras antiguas excusas y hablamos a menudo de cómo queríamos que nos recordaran. No fue automático ni fácil, fue un trabajo cotidiano que implicó renuncias y nuevas formas de cariño. A veces imagino una versión en la que todo fue distinto, en la que dije no, en la que me fui antes, en la que Jorge nunca volvió aquel día. Esa idea me tranquiliza y me tortura. He aprendido que vivir con remordimiento no es permanecer estático, sino transformar esa emoción en responsabilidad tangible. Mis manos, acostumbradas a cuidar heridas, empezaron a temblar por dentro cuando comprendí el daño que habíamos causado. ¿Crees que Jorge podrá perdonarnos?, pregunté, porque necesitaba creer en una posibilidad aunque fuera remota. No lo sé, dijo Aleja, pero creo que si queremos que algo cambie debemos dejar de fingir y ser honestas con nosotras mismas. El perdón, entendí, no es un regalo que uno concede a la ligera ni un derecho automático. Es algo que se construye con actos que demuestran arrepentimiento real. A veces es posible que no lo consigamos, otras, que el tiempo haga su trabajo. Me obligué a aceptar que no sería yo quien decidiera si Jorge nos perdonaba, esa era una elección suya, y si él la tomaba de abandonar su vida pasada, era una decisión que debíamos respetar. En mis guardias nocturnas, cuando la ciudad está en segundo plano, vuelvo una y otra vez a los momentos más pequeños, la forma en que Jorge se apoyaba en el respaldo de una silla, la manera en que Aleja torcía el cabello cuando pensaba, mis manos sudadas en la noche de la fiesta. Esos fragmentos no desaparecen, se acomodan en mi memoria y me enseñan algo cada vez, a ser más prudente, a reconocer mis límites, a tratar de que mis actos no dañen a los otros. Hubo amigos que tomaron partido, otros que evitaron hablar y unos pocos que se mantuvieron cerca con una mezcla de desaprobación y cariño. La vida social se fue transformando, algunas puertas se cerraron y otras se abrieron. Aprendí a valorar la honestidad brutal de quienes me dijeron lo que pensaban. Es duro oír condenas, pero también es un espejo que obliga a la reflexión. Poco a poco, la intensidad del remordimiento se volvió más llevadera. No porque desapareciera, sino porque aprendí a darle un lugar en mi vida sin que me consumiera. Empecé a hacer cosas concretas. Me ofrecí como voluntaria en programas de atención, participé en charlas sobre relaciones y comunicación, porque sentía que si alguna parte de lo que había vivido podía transformarse en aprendizaje para otros, valía la pena intentarlo. A veces pienso que he perdido una parte de mí, confesé en voz baja. Pero también he ganado otra que no sé cómo llamar. Yo siento lo mismo, dijo Aleja, no es consuelo, es solo compañía en un camino difícil. Con los años hicimos un esfuerzo por reconfigurar nuestra relación con la verdad. Dejamos de ocultar detalles importantes a personas cercanas y aprendimos a hablar con claridad. Eso no borró la culpa, pero redujo su poder destructivo. Empezamos a ser responsables no solo en palabras, sino en actos, cambiando rutinas, informando a los involucrados y renunciando a cualquier secreto que pudiera causar más daño. A raíz de esto, también replanteé mi ética personal, el cómo y el porqué de mis decisiones. En la medicina, cada una de mis acciones tiene una consecuencia directa. Entendí que en la vida personal no es diferente. La integridad no es solo una palabra elegante, es la línea que evita que actos impulsivos se conviertan en tragedias para otros. Esa lección me marcó profundamente. He tenido que lidiar con preguntas difíciles. ¿Merecemos ser felices después de lo que hicimos? ¿Existe un umbral moral que, una vez cruzado, nos impide aspirar a la reparación? No tengo respuestas absolutas. Lo que sí sé es que la vida me ha mostrado que es posible intentar ser mejor, y que las personas no somos únicamente nuestros peores errores. Pero tampoco podemos esquivar nuestras faltas, porque eso solo perpetúa el daño. En el trabajo, cada caso me recuerda la imperfección humana y la posibilidad de redención. He visto pacientes que han cometido errores graves y que, con esfuerzo,
han buscado reparar. Eso me ayudó a entender que el camino no es la negación, sino el reconocimiento y la acción. Con Aleja tomamos medidas concretas para ser más transparentes y para no repetir patrones que pudieran causar más daño a terceros. A veces me pongo a pensar en Jorge como en una cartografía que ya no forma parte de mi ciudad interior. Lo recuerdo con cariño y con culpa, como a alguien que llevaba un pedazo de mi historia y que, por mis decisiones, decidió alejarse. No lo he dejado de pensar, ni creo que lo haga pronto. Si algún día nos encontramos, no espero nada y, sin embargo, me prepararía para asumir cualquier reacción con respeto. Si te encontrara en la calle, ¿qué harías?, preguntó Aleja una vez, con la mirada clavada en la mía. Lo miraría a los ojos y le pediría perdón otra vez, respondí. Después, aceptaría su respuesta, sea la que sea. Hay días en que la culpa se transforma en motor, me empuja a ser mejor médico, mejor amiga, mejor pareja. Otras veces, pesa demasiado y me obliga a bajar el ritmo, a buscar apoyo, a respirar. Aprender a convivir con ese peso ha sido una de las lecciones más difíciles, pero también más fructíferas de mi vida. Con el tiempo, Aleja y yo fuimos tejiendo una relación que intentó equilibrar el pasado con un compromiso presente. No fue fácil, hubo retrocesos, discusiones y momentos en que la sombra de lo ocurrido parecía volver con fuerza. Sin embargo, también hubo gestos cotidianos que confirmaron un cariño más pausado, más consciente. Nos apoyamos mutuamente en el proceso de ser honestas y de aceptar consecuencias. He pensado muchas veces en la palabra reparación, cómo se repara lo que se rompe entre amigos. No existe una fórmula única. En nuestro caso, pasaron las disculpas, las conversaciones largas, los intentos de contacto que nunca prosperaron y una decisión irrevocable de Jorge de alejarse por completo. Él eligió construir una nueva vida en otra ciudad, y nosotros aceptamos esa pérdida como parte del precio de nuestras acciones. No pretendo absolverme solo con palabras. Sé que el verdadero trabajo está en lo cotidiano, en cómo nos comportamos cuando nadie nos mira, en las pequeñas renuncias para no repetir el daño, en la atención sincera a las personas que confiaron en nosotros. Intento vivir así, con actos que, aunque no devuelvan lo perdido, sí impidan que la historia se repita. A veces me sorprendo pegada a recuerdos que no sabía que conservaba, una tarde de lluvia en el colegio, una canción que bailamos juntos, la forma en que Jorge hablaba del futuro con un brillo en los ojos. Esas imágenes me duelen y me consuelan. Me recuerdan que antes de todo fuimos 3 jóvenes con sueños sinceros, y que la vida, en su complejidad, tiene la capacidad de transformar incluso las amistades más sólidas. ¿Crees que se puede volver a encontrar la confianza alguna vez?, preguntó Aleja una vez durante una larga caminata. Creo que la confianza puede mutar, respondí. Quizá no regrese igual, pero puede convertirse en otra cosa. Hoy, años después, sigo pensando en ellos a veces como en 2 destinos que se cruzaron con el mío y cambiaron el rumbo. No pretendo absolverme ni pedir perdón solo con palabras. Sé que la reparación, si existe, será en actos y en el tiempo. Sigo con Aleja y hemos construido una vida, pero aprendí que lo que se gana con dolor no es igual que lo que se construye con transparencia. Esa es, tal vez, la lección más dura y más necesaria que me llevo. Me pregunto a menudo cómo pequeñas decisiones, impulsos o silencios terminan reescribiendo la vida entera. Esa idea me acompaña en noches de guardia y en tardes de calma. No puedo evitar repasar mentalmente conversaciones, timbres, miradas. Intento encontrar el momento exacto en que todo cambió, como si buscara una fisura por donde colgar un perdón. A veces imagino una versión en la que todo fue distinto, en la que dije no, en la que me fui antes, en la que Jorge nunca volvió aquel día. Esa idea me tranquiliza y me tortura. He aprendido que vivir con remordimiento no es permanecer estático, sino transformar esa emoción en responsabilidad tangible. Mis manos, acostumbradas a cuidar heridas, empezaron a temblar por dentro cuando comprendí el daño que habíamos causado. Y aún así, de vez en cuando la noche está en silencio, agradezco que ese error me haya enseñado una forma de humildad que antes no conocía. Me veo obligada a admitir que la curiosidad y el deseo no fueron las únicas fuerzas en juego. Hubo también un cansancio de fingir, una búsqueda de identidad que pensé encontrar en Aleja. Lo que al principio sentí como una sacudida de vida pronto se convirtió en una madeja que había que desenredar con cuidado. Pasaron meses en los que intentábamos ser normales, pero la normalidad nos pesaba como un traje que no encajaba. Dialogábamos sobre el futuro con una mezcla de esperanza y miedo, y cada decisión pequeña parecía una bifurcación con consecuencias reales. En una de esas conversaciones nocturnas, decidimos que necesitábamos poner límites. No podía haber más encuentros furtivos que solo enterraran la culpa más hondo. Establecimos reglas que sonaban casi infantiles,
pero que sirvieron para contener el impulso: no más llamadas a deshoras, no más encuentros en el mismo barrio, honestidad sobre horarios, y lo más difícil, empezar a decir la verdad sobre quienes éramos cuando nos relacionábamos con otras personas. Esa honestidad fue la que, paradójicamente, empezó a devolvernos una porción de dignidad que el secreto nos había quitado. La primera vez que intentamos ser completamente transparentes con alguien cercano, temblé. Fui con Aleja a hablar con una amiga en común, intentando explicarle sin adornos lo que había sucedido. Las preguntas fueron directas, las miradas mordaces, y hubo momentos en los que pensé que todo se vendría abajo otra vez. Pero algo sucedió: decirlo en voz alta, enfrentar el lenguaje del error, nos liberó en cierta medida. No fue perdón pleno ni absolución, pero sí un paso hacia afuera del secreto que nos consumía. Mi trabajo en el hospital me enseñó que la reparación no siempre llega en forma de perdón. A veces es simplemente asumir las consecuencias y trabajar para que lo que se ha roto no se vuelva a romper. Eso fue lo que intentamos hacer: cambiar hábitos, acercarnos a la verdad en situaciones que antes habríamos evitado, y aceptar la posibilidad de que algunas relaciones no volverían. Fue doloroso, pero efectivo. La responsabilidad, con el tiempo, se convirtió en una práctica diaria. Un día me llegó una carta sin remitente. Dentro había una foto de los tres cuando éramos adolescentes, en la que nuestras sonrisas ocupaban todo el marco. No había palabras, solo la imagen y un pliegue donde alguien había doblado el papel con cuidado. Sentí una mezcla de nostalgia y punzada aguda. Esa foto me recordó que, antes del error, fuimos personas sencillas y hechas de buenos recuerdos. La devolví a la caja donde guardo cosas antiguas, y por primera vez en mucho tiempo, no la miré con la ira o la culpa inmediata que había sentido antes. La miré más bien como quien contempla un pasado que ya no puede ser cambiado, pero del que hay algo que aprender. Con Aleja aprendimos a construir rituales que no dependieran del secreto. Nos levantábamos temprano algunos domingos para caminar, hablábamos de temas triviales, planeábamos comidas y nos propusimos proyectos pequeños que nos obligaran a mirar hacia afuera: voluntariado, cursos y viajes cortos. Estas acciones no borraron la culpa, pero le dieron un contexto nuevo, una vida con sentido que no solo girara en torno a un error. Hubo momentos en que pensé que deberíamos buscar a Jorge. No para implorar perdón, sino para enfrentar la posibilidad de una conversación adulta que pudiera, al menos, dejar las cosas en claro. Aleja no siempre estuvo de acuerdo. Ella sentía que cualquier contacto sería una invasión a su decisión de alejarse. Finalmente coincidimos en que si lo encontrábamos, lo haríamos con respeto y sin expectativas. Pero el destino nos dio una tregua y, como suele pasar, la vida siguió sin ese encuentro. El tiempo tiene la peculiaridad de suavizar bordes, pero no de borrar cicatrices. Así, con el paso de los años, aprendimos a convivir con la ausencia de Jorge como quien aprende a caminar con una prótesis, incómodo al principio, pero funcional con el uso. Yo, en lo personal, me esforcé por convertir la culpa en aprendizaje y la vergüenza en humildad practicada. En el hospital di charlas sobre comunicación en parejas y sobre cómo la falta de honestidad puede devastar relaciones. Cada vez que subía al podio sabía que no estaba dando lecciones desde la moral teórica, sino desde la experiencia viva y dolorosa. Un día, sin esperarlo, me encontré con alguien que conocía a Jorge en la nueva ciudad a donde se había mudado. Ella me contó que él parecía haber rehecho su vida, que trabajaba en un proyecto que la apasionaba y que había una mujer con la que compartía tiempo. Escuchar eso me produjo un alivio inesperado y, al mismo tiempo, una tristeza concreta. El saber que él había seguido adelante me hizo ver que nuestra decisión lo había empujado a cerrar un capítulo. No pude evitar sentir que mi arrepentimiento no cambiaría su trayecto, y eso me obligó a considerar que la reparación no siempre exige reconciliaciones visibles. A veces exige respeto por la elección del otro de rehacer su vida. La aceptación fue un proceso lento. No fue el resultado de una sola acción, sino de muchas pequeñas: hablar menos de lo que dolía, hacer más por los demás, apuntalar mi trabajo con más disciplina, y permitirme sentir placer sin culpa en ocasiones, no para negar el pasado, sino para no quedarme prisionera de él. Aprendí a diferenciar entre el placer culpable y el placer legítimo. Este último no niega lo ocurrido, simplemente reconoce que la vida puede contener belleza aún después del daño. Con Aleja tuvimos conversaciones duras. Hablamos de familia, de planes, de si queríamos hijos, de la posibilidad de mudarnos. Aprendimos a no idealizar un futuro construido sobre silencio, y a no repetir patrones de evasión. Hubo reconciliaciones con familiares que antes se habían cerrado y también renuncias a la idea de que todo debía ser igual que antes. En ese ir y venir, descubrimos que el amor puede cambiar de forma, deja de ser un incendio encendido por la pasión y se convierte en una construcción pausada que requiere confianza ganada con transparencia. Sin embargo,
La sombra de Jorge siguió apareciendo en conversaciones cuando menos lo esperábamos. A veces, durante una cena, su nombre surgía como una brecha emocional y me ponía en guardia. Otras veces, al escuchar una canción o una frase que habíamos compartido, el recuerdo me invadía con ternura. Era una presencia que ya no comandaba nuestras vidas, pero sí ocupaba un lugar en la memoria colectiva que alguna vez fuimos. Me pregunté muchas veces si merecíamos la vida que habíamos elegido. No encontré una respuesta universal. Lo que sí supe es que merecíamos la oportunidad de intentar ser honestas con nosotros mismos y con los otros. Esa honestidad, aunque imperfecta, nos permitió construir una versión de la relación más humana y más atenta. Aún así, no quise que nuestra historia, por dolorosa que fuera, se convirtiera en una justificación para evitar la responsabilidad. Con el tiempo, la ciudad dejó de recordarme tanto aquellos años. Nuevos lugares, nuevas responsabilidades y nuevos proyectos conspiraron a nuestro favor. Aleja, que siempre fue meticulosa, hizo un cambio en su carrera que la llenó de propósito. Yo seguí creciendo en la medicina, aceptando más responsabilidades y aprendiendo a ser más indulgente conmigo misma cuando fallaba. La vida, que antes parecía un rompecabezas insalvable, comenzó a componerse con piezas nuevas, y en ese proceso fuimos encontrando una forma de coexistir con el pasado sin permitir que nos definiera por completo. Llegó un día en el que, sin buscarlo, me encontré frente a frente con la mujer que me había enviado la foto años atrás. Era alguien que había conocido de forma tangencial en el pasado y que ahora trabajaba en una ONG a la que yo había empezado a colaborar. Hicimos una pausa en una jornada de voluntariado y ella, con la naturalidad de quien ya entiende la complejidad humana, me entregó una carta. Era breve, contenía disculpas por no haber respondido antes y unas palabras de reconocimiento. Había sido testigo de nuestra caída y más tarde, de nuestro intento por recomponernos. Leer esa carta fue como recibir una licencia para seguir adelante. No era un perdón solemne ni una absolución, era una constatación de que alguien notaba nuestro proceso y, sin condena, nos reconocía el intento. Decidí que necesitaba un cierre no para borrar lo ocurrido, sino para honrar lo que aprendí. Escribí una carta a Jorge, no con la expectativa de reencontrarnos, sino con la necesidad de ordenar mis pensamientos y ofrecer una disculpa sincera. Le expliqué quién era ahora, sin excusas, y pedí perdón por el daño infligido. No era una súplica, era una rendición honesta de lo que había sido mi parte. No sabía si la leería, ni siquiera si llegaría a sus manos, pero poner en palabras ese peso fue liberador. Semanas después, recibí una respuesta corta, un agradecimiento por haber escrito y una confirmación de que la carta le había llegado. No había reproches ni arrebatos, había distancia y una calma que me sonó a paz. No hubo reconciliación, pero sí un cierre. Su frase final, gracias por la honestidad, me permitió guardar mi culpa en un lugar menos hiriente. No supe si eso bastaría para él, pero me bastó a mí para entender que la vida no exige que todos los daños sean reparados de la misma manera. Ese fue, para mí, el cierre necesario. No fue dramático ni cinematográfico, fue íntimo y sobrio. El perdón, entendí, no siempre es una explosión. A veces es una señal leve que indica que la historia puede seguir adelante sin que la memoria se vuelva un lastre insoportable. A partir de ahí, la vida continuó con su mezcla de trabajo, risas y desafíos, y yo seguí aprendiendo a ser más responsable, más honesta y, sobre todo, más humana. Hoy, cuando alguien me pregunta si volvería atrás, no doy respuestas fáciles. Lo que sí puedo decir con convicción es que aprendí a mirar mis actos sin edulcorarlos y a aceptar que algunas pérdidas son el precio de nuestras decisiones. He encontrado formas de vivir con el dolor sin que éste me domine, y, aunque la ausencia de Jorge sigue siendo una nota en mi paisaje emocional, ya no es una herida que define todo lo demás. He convertido el error en un maestro severo que me obliga a cuidar mejor a quienes amo, a ser transparente y a no repetir patrones que dañen. Intento cada día ser mejor, con la humildad de quien sabe que el verdadero cambio es lento y sostenido. Cierro esta parte sabiendo que no hay absoluciones completas, pero sí posibilidades de construir una vida con integridad. No busco redención épica, solo una vida honesta, sostenida por el aprendizaje y el esfuerzo diario. Si alguien escucha esto y se siente identificado, espero que lo tome como un aviso y una invitación. Las decisiones importan, y nuestra capacidad de reparar depende más de actos constantes que de palabras grandilocuentes. Yo sigo aquí, imperfecta, intentando ser mejor cada día. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.